Gracias por estar acá, en primer lugar. De alguna manera, cuando nosotros hablamos de cómo funciona la ciencia, naturalmente que uno dice, bueno, en primer lugar funciona con neuronas, digamos, con personas que dialogan, ¿no es cierto?, piensan cosas, discuten. Yo, antes de venir para acá, hice un archivo muy rápido, ¿no?, en internet, tratando, digamos, de dar algunos ejemplos que pueden ser como ilustrativos, ¿no es cierto?, sintomáticos de lo muy social que es la actividad científica, ¿no? Lo primero, los descubrimientos, que hay una gran cantidad de descubrimientos importantes que son accidentales. Entre los casos más famosos, la penicilina, ¿no es cierto?, el descubrimiento de la penicilina por Fleming, el descubrimiento de la sacarina, ¿no?, que un joven científico ruso estaba en un laboratorio en la Johns Hopkins University y estaba tomando sopa y de repente la sopa se le endulzó, ¿no es cierto?, porque tenía una suerte de residuos, digamos, de alquitrán de hulla en las manos, y entonces descubrió la sacarina. El microondas, ¿no?, de un ingeniero de una compañía que hoy en día es uno de los mayores contratistas de defensa norteamericanos, así que son gallos peligrosos, no hay que pelarlos en este curso, que descubrió, digamos, el microondas, ¿no?, es decir, hizo la patente. El mismo oxígeno, ¿no?, el gas fue descubierto de una forma también casual, aunque no está tan claro. El telescopio, ¿no?, que aparentemente se descubrió hace un par de pocos años atrás, que finalmente no fue Hans Lippershey el que lo hizo, sino que más bien un ayudante que se llamaba Juan Roget, ¿ya? Otra cuestión interesante que nos dice lo muy social que es la ciencia son los fraudes que se han, digamos, acumulado en la historia de la ciencia. ¿Ya? Hay algunos muy famosos, como el del hombre de Piltdown, ¿no?, un cráneo con un diente de mandril y otro diente de chimpancé que fueron amoldados y que finalmente fueron expuestos como un gran hallazgo tipo eslabón perdido en la Sociedad Real de Paleontología de Londres, geológica, perdón. Y claro, finalmente no era así. Lo más divertido de este caso, que se conoce poco, es que había, entre comillas, un archirrival, ¿no es cierto?, académico de la persona que presentó este descubrimiento. Por lo tanto, en definitiva, en realidad lo que él quería era, ¿no es cierto?, dejarlo en ridículo, desprestigiarlo. Lo otro también que es bastante famoso, el famoso fraude del dictador filipino Ferdinand Marcos, ¿no?, el descubrimiento en el año 72 de la tribu de los Tasadai, que se supone que eran un grupo de personas que no habían tenido ningún contacto con la civilización y por lo tanto era muy interesante desde el punto de vista antropológico. Bueno, finalmente se descubrió que el dictador le había pagado a esta gente para que hiciera, ¿no es cierto?, algunas morisquetas y hiciera pasar como que era una tribu primitiva. Ya, y eso fue descubierto en el año 86 por un periodista suizo. Alan Sokal, el famoso escándalo o el affair Sokal, ¿no?, muy famoso, de un profesor de física de la Universidad de Nueva York, que escribió un artículo pseudocientífico en una revista de humanidades, ¿no? Y cuando lo publicaron el artículo, él sacó un texto diciendo que en realidad era un chiste lo que se había publicado, y que en realidad él había echado en una especie de juguera un poquito de Derrida, otro poquito de Deleuze y un poquito de varios filósofos franceses. La mayoría había apretado el botón, ¿no es cierto?, de on, y finalmente había hecho una chapucería intelectual, pero que fue publicado por una revista prestigiosa, ¿no? Y eso fue muy escandaloso porque en el fondo él demostró que efectivamente los editores de la revista publican artículos de acuerdo a sus preferencias ideológicas o prejuicios de todo tipo. Lo otro, un físico alemán, Jan Hendrik Schön, que publicó prácticamente casi 15 artículos en las dos revistas más importantes de ciencia del mundo, Science y Nature, y la verdad es que ninguno de estos artículos valía algo, valían cero. Y después que fueron publicados, muchos investigadores a lo largo del mundo trataron de lograr los mismos resultados y trataron de generar lo que él había supuestamente obtenido, que era un transistor que se componía de una simple molécula de un tipo de benceno. No sé lo que significa eso, pero suena como
importante, ¿ya? Y claro, finalmente en el año 2002 se descubrió que no solamente no existía esta obtención, sino que él había inventado los resultados en más de 60 investigaciones, ¿ya? A todo esto este señor fue candidato al Premio Nobel de Física y todo. Así que eso nos muestra lo muy social, digamos, que es la ciencia. Otro tipo de cuestiones que nos indican eso es, por ejemplo, las falsas atribuciones en ciencia, ¿no? Es decir, el teléfono no fue inventado por Alexander Graham Bell, sino que por un italiano, ¿no es cierto?, Antonio Meucci. Incluso hay una parte en la película El Padrino 3, no sé si la han visto, donde hay ahí una mención a este italiano que había inventado el teléfono. ¿Para qué decir los muchos inventos que se atribuyen a Edison y que Edison no fue responsable, como la bombilla, la fotografía de rayos X, la imagen en movimiento, cuyo inventor fue encontrado muerto en extrañas circunstancias junto a su mujer e hijo, cuando se estaban empezando a disputar, digamos, las patentes, la grabadora de audio, etc. Otra cuestión interesante que nos dice también lo mucho o lo muy social, digamos, que es la ciencia, es la preponderancia de los hombres en el mundo de la ciencia. Y bueno, hay muchas mujeres que han sido muy importantes. Y para hacer, digamos, más entretenidos los ejemplos, extraje un pequeño listado de mujeres inventoras, ¿no? Porque claro, cuando se habla de mujeres en ciencia, se piensa habitualmente en Marie Curie u otro tipo de personaje, pero por ejemplo, no se menciona a Liliane Moller, que inventó los electrodomésticos, la batidora, un tipo de refrigerador, ¿no?, muy bueno. La Stephanie Nolek, que sintetizó un poliparafeniseleno que sirve de chaleco antibala, es decir, con ese material se inventó el chaleco antibala. Mary Anderson, que inventó el limpiaparabrisas del automóvil, ¿no?, que es vital para nuestra seguridad. Martha Coston, que inventó las bengalas marítimas en el siglo XIX. Grace Murray Hopper, que fue pionera de la informática y en el año 1960 inventó el lenguaje COBOL, etc. Hay muchas cosas que en definitiva los hombres han hegemonizado y digamos, hay muchos ejemplos, digamos, de que hay una discriminación también de género en ciencia. Y finalmente, que hoy en día muchos de nuestros aparatos tecnológicos, ¿no es cierto?, importantes, o de los artificios que nosotros utilizamos en la vida cotidiana, son de funciones eminentemente sociales, partiendo por Google, ¿no?, que permite ahorrar tiempo en las búsquedas, los teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Para estar ubicados, ¿no es cierto?, los GPS, etcétera. Entonces, la verdad es que uno podría decir después de este listado que es bastante obvio, ¿no?, que hay aspectos sociales que se identifican con el mundo científico, ¿no?, el mundo científico y tecnológico. Sin embargo, la idea que la mayoría de las personas tiene de la ciencia es bastante infantil, ¿no? Y eso es bien natural, porque tiene que ver un poco con la historia de la ciencia moderna. Es decir, en la Catedral de Notre Dame, en los tiempos de la Revolución, se trató de borrar, digamos, que esto era una iglesia católica y poner algo así como una inscripción que dijera, bueno, esta es la nueva iglesia de la razón. Entonces, era como, había mucha gente en la Ilustración que decía, queremos reemplazar deliberadamente a la religión con la ciencia. Y por lo tanto, queremos que la nueva religión, ¿no es cierto?, es decir, la ciencia, la actividad científica e intelectual, el movimiento ilustrado, tenga muchos adherentes, ojalá tan fanáticos como los adherentes a las creencias religiosas, porque en el fondo lo que queremos hacer es fundar una civilización basada en los principios del racionalismo. Y entonces hay una gran historia, ¿no?, hay un gran movimiento de personas, de ideas, digamos, de recursos económicos, políticos y de todo tipo, que nos han hecho pensar en la ciencia de una manera un poquito mítica, ¿no? Digamos que la ciencia, en cierto sentido, se ve como algo donde
¿Cuál es el negocio? El negocio es la búsqueda de la verdad completa, absoluta, exacta, precisa, maravillosa, etc., ¿no? Y la verdad es que la ciencia nunca ha sido así. Es decir, la actividad científica, ¿no es cierto?, y tecnológica tiene evidentemente una aproximación que puede ser ventajosa en un conjunto de aspectos, pero bajo ningún punto de vista es una verdad revelada o absoluta. Entonces, en ese sentido, ¿no?, hay algo como de infantil en lo que es la visión de la ciencia. Ahora, una visión más realista de la ciencia debería tomar en consideración un conjunto de aspectos que son tanto positivos como negativos, que son muy espectaculares, otros no tanto, ¿no? Yo acá, en esta lámina, les pongo algunas cuestiones como para que reflexionemos. Por ejemplo, hay la foto de una bella mujer, ¿no? La ciencia tiene un conjunto de aplicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? En lo que es la higiene, la estética, la cosmetología, en fin, se gastan muchos millones de dólares en eso, y muchos científicos se ganan la vida con los premios de las grandes farmacéuticas y cadenas, digamos, de alimentación, etc. Está arriba de la niña buena moza un tipo, digamos, de la serie Blue de IBM, ¿no? La supercomputadora que le ganó al famoso campeón de ajedrez. Y al lado está el telescopio espacial Hubble, ¿no?, que se puso en funcionamiento por ahí por el año 1990, más o menos, si no me equivoco. Y bueno, ha hecho una contribución a la astronomía realmente espectacular. Al mismo tiempo, uno puede ver, ¿no?, en la lámina otro tipo de cuestiones. El desastre de Chernobyl, por ejemplo, del año 86. Ese fue el año fatal de la tecnología, porque junto con el desastre de Chernobyl también explotó el transbordador espacial Challenger, ¿no?, el 28 de enero. Y claro, fue muy impactante, ¿no? Quizás tan impactante como cuando nosotros vimos que se caían las Torres Gemelas o algún otro acontecimiento espectacular. Y también se asocia mucho la ciencia a lo que es el productivismo o, en definitiva, la civilización industrial. Y en ese sentido se le asocia, ¿no es cierto?, a la contaminación ambiental, el calentamiento global, de tal modo que tenemos, con estos ejemplos, yo diría una suerte de reforzamiento de una suerte de visión infantil, ¿no?, en blanco y negro de la ciencia. Es decir, hay personas que son fanáticos, así como éramos, ¿no es cierto?, fanáticos religiosos, de las bondades de la ciencia, y hay otros que son detractores absolutos y completos, ¿no? Y que ojalá, ¿no es cierto?, volviéramos a la época de las cavernas. Yo creo que la visión es muy matizada y naturalmente que tiene muchos aspectos en detalle que habría que analizar. Pero bueno, esa es la visión que se tiene. El mito ilustrado del papel de la ciencia en la civilización, uno puede pensar que básicamente tiene que ver con que se definió a la ciencia cumpliendo un rol puramente progresivo, ¿no es cierto?, lineal, ¿no? O sea, con esto resolvemos todos los problemas. Pero a principios del siglo XX, la gente empezó a realmente hacer ese análisis, es decir, qué tan certera, qué tan verdadera, qué tan profunda es la ciencia, qué tan correctos son los conocimientos que tenemos, qué tan precisas o axiomáticas son nuestras teorías. Y las primeras personas que se dedicaron a esto eran habitualmente científicos, es decir, físicos, químicos, y de repente entraron a la conversa algunos filósofos, ¿no? Es interesante, por ejemplo, lo descubrí no hace muchos años atrás, el nombre completo del Círculo de Viena. El Círculo de Viena se llamaba Círculo de Viena para la Concepción Científica del Mundo, ¿ya? Ese era su nombre oficial, ¿ya? Por lo tanto, lo que ellos querían, digamos, en este círculo era
hacer una suerte de, no sé, se me figura a mí una cosa como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así una suerte de manifiesto que realmente toda la gente dijera, bueno, esto es. Era una cuestión muy ambiciosa. Y claro, ahí, digamos, los científicos que de alguna manera estuvieron involucrados en esto, tenían una concepción muy positiva de la ciencia, ¿no? Sin embargo, al interior de este mismo movimiento, ¿no? Y también en movimientos paralelos que se fueron desarrollando en distintas partes de Europa, fueron generándose un conjunto de críticas, ¿no? Probablemente más de alguno ha escuchado hablar del teorema de Gödel, que en realidad son dos, no los podría explicar porque yo no soy lógico ni matemático, pero sé que son dos, ¿ya? Y se llama el teorema de la incompletud o incompletitud, ¿ya? Y básicamente afirma que en un sistema teorético recursivo, ¿no es cierto?, uno no puede desprender verdades absolutas de las premisas. Es decir, es complejo, no hay posibilidades de que haya una teoría lógicamente, entre comillas, perfecta. Eso como quien dice a grandes rasgos. Por otro lado también, en la física experimental, Heisenberg y otros, ¿no?, se dieron cuenta de que este asunto de la física cuántica no era tan sencillo como se pensaba, y por lo tanto había un conjunto de dificultades importantes. Y Heisenberg descubrió o formuló, digamos, un principio que da cuenta de una de esas dificultades, que es el principio de incertidumbre, ¿no es cierto? Es decir, no podemos saber el movimiento al mismo tiempo que la posición de una partícula. Entonces, si ustedes se fijan, entre comillas, este optimismo que tenía que ver con el reemplazo, ¿no es cierto?, de Dios o de la verdad absoluta por una visión científica, ¿no? Ahí les puse la figura de Leibniz, ¿no? Él decía, la verdad, al igual que Dios, es el centro geométrico de todas las perspectivas, es decir, no necesitamos ninguna otra cosa adicional, con la ciencia es suficiente. Pero nos hemos dado cuenta, a medida que va pasando el tiempo, que bueno, es solamente una visión gradual aproximada. Después, durante los años 60 y más tarde, surgieron nuevas perspectivas, ¿no? Para muchos es familiar el libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, ¿no? Se hablaba mucho al respecto. Y también todo por una cuestión idiosincrática, simplemente porque somos chilenos y somos patriotas a lo mejor, ¿no? Conocemos con algún detalle la teoría de Maturana y Varela, o Varela y Maturana, de la autopoiesis, la organización de lo vivo, y un libro que tuvo mucho impacto. Y estas reflexiones y estas críticas generaban objeciones importantes, ¿no? Kuhn, por ejemplo, si uno le quita, digamos, todo el adorno histórico y epistémico o historiográfico, yo creo que podría ser resumido en la pregunta que aparece en la lámina, ¿no? Es decir, lo más interesante quizás de Kuhn es haberse dado cuenta de que las teorías científicas variaban bastante a través del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que se levanta es, bueno, y si varía tanto, entonces, ¿cómo sabemos que lo que nosotros ahora concebimos como verdadero, científicamente hablando, sea correcto? Una cuestión bien obvia. Esta lámina muy bonita, ¿no?, que es de un cuadro de Salvador Dalí, que se llama El mercado de esclavos, con el busto invisible de Voltaire, ¿no? Que es un poco la pregunta de Varela y Maturana. El perspectivismo en el arte, nosotros mismos, son cuestiones bastante obvias o triviales, pero ¿no será también cierto que debido a que nosotros como máquinas cognoscitivas, ¿no?, tenemos una suerte de filtro o una cerrazón epistémica que simplemente nos permite ver las cosas tal cual nosotros las vemos o como nos tinca a nosotros verlas? ¿Y no será lo mismo en la comunidad científica también? ¿No será que la ciencia es puramente un dominio explicativo más, ¿no?, que tiene su propia autopoiesis, solo válido para esa comunidad? Y son preguntas que
quizás pecan de ingenua, pero que son por lo mismo muy poderosas. Por otro lado, también en los 60, 70, ¿no? Se empieza a hablar en términos un poquito más sociológicos quizás o más politológicos de que mire, esta cosa de la ciencia, la verdad, no me tinca. O sea, aquí hay cuestiones que tienen que ver con los dominios de poder, ¿no es cierto? Es decir, la ciencia posiciona a los científicos y a las instituciones en ciertos pedestales de influencia, ¿no? Y por lo tanto se generan verdaderos regímenes de verdad, así como existen los regímenes monárquicos, democráticos o los regímenes políticos absolutistas, ¿no? Uno podría decir, existen los regímenes epistémicos de verdad. Entonces hay algunas verdades que son más verdades que otras, casi como el chiste, digamos, de la granja de los animales, ¿no? Es decir, todos los animales somos iguales, pero hay algunos animales que somos más iguales que otros. ¿Ah? Es un poco como esa la idea. Entonces, ¿qué es una verdad? Bueno, ¿sabe qué? Dijo Michel Foucault, aquí está el panóptico, ¿no? Que es como esta imagen que nos dice que finalmente hay alguien que acá yo quise expresar con una letra B pequeña, es decir, mi verdad, mi perspectiva de las cosas, pero a eso le sumo poder. Entonces estoy acá en el centro, ¿no? Y desde este centro miro todo desde mi situación o posición privilegiada. Y por lo tanto, como tengo ese privilegio, simplemente mi pequeña verdad más el poder que yo le sumo es la verdad con B larga, con B corta mayúscula absoluta, ¿no? Entonces, eso sería la ciencia, ¿no? La ciencia no sería sino una institución que nos entrega una cierta versión de las cosas, pero sustentada o fundada en ciertos privilegios o una posición de poder. Pierre Bourdieu, por otro lado, nos dice, bueno, ¿y cuál es esta perspectiva o cuál es esta posición? No es otra cosa sino la educación, ¿no es cierto?, más el dinero. Y él dice, por ejemplo, mire, al igual que en los sistemas políticos, ¿no? Yo en ciencia tengo posturas un poco más radicales o un poco más conservadoras, dependiendo de si yo, por ejemplo, poseo un capital económico mayor o menor, si yo, por ejemplo, poseo un capital cultural mayor o menor. Entonces, Bourdieu en este cuadro, ¿no es cierto?, lo que nos dice es que yo voto a la derecha habitualmente cuando mi capital cultural no es tan voluminoso, es más bien escaso, pero cuando mi capital económico, es decir, el dinero, es bastante. Y por el contrario, yo más bien voto a la izquierda cuando tengo un capital cultural un poquito más elevado y en general tengo un poquito menos de capital económico. A pesar de que hay personas que tienen, ¿no es cierto?, como por ejemplo ahí los cuadros medios del comercio o los técnicos, ¿no?, que tienen un capital económico mayor, pero que como tienen un capital cultural también un poco mayor, entonces tienden a votar hacia la izquierda. Y entonces Bourdieu dice, bueno, en ciencia es un poco lo mismo. Por ejemplo, las teorías más importantes son las que siempre vienen de las mismas partes. Es decir, las grandes universidades, ¿no es cierto?, de los países importantes, etcétera, etcétera. Entonces pasa un poco lo mismo con la ciencia. Aquí hay un chiste que me pareció muy genial, entonces no pude resistir ponerlo. Claro, la verdad es que uno acomoda muchas cosas, ¿no? Es decir, lo que se fue desprendiendo, quedando claro, ¿no?, sobre todo a mediados de los 80, es que la ciencia y los descubrimientos científicos y el mundo social, económico, político de los científicos era muy parecido a otros mundos, ¿ya? Es decir, era muy parecido o tenía algunas equivalencias, por ejemplo, con el mundo de las personas que se dedican al comercio o que se dedican al deporte o que se dedican a cualquier cosa. Es decir, se desacralizó muchísimo, ¿no?, lo que era el ambiente y
y en el fondo, digamos, la imagen que todos tenían de la ciencia. Se desacralizó muchísimo. También se fueron descubriendo un conjunto de cosas que tienen que ver con la cotidianidad del científico, ¿ya? Es decir, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucedía en las universidades europeas de finales del siglo XIX, por ejemplo, donde todos los profesores eran personas que habitualmente venían de familias burguesas, ¿no es cierto?, con un patrimonio propio, ¿no? Y que además las universidades, al ser tan elitistas, ¿no es cierto?, eran habitualmente financiadas ya fuera por el Estado o por la filantropía de manera muy, muy fuerte, ¿ya? Eso cambia violentamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta finales y principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el mundo universitario, ¿no?, como podríamos decir acá en Chile, ¿no es cierto?, era un mundo muy bien. O sea, ¿no?, habían buenos sueldos, ¿no es cierto?, era un ambiente agradable, etcétera, etcétera. Todo eso ha cambiado mucho. Entonces, en función de aquello, los economistas se han empezado a interesar, ¿no?, en este último tiempo en cómo es un poco la práctica científica desde el punto de vista de la economía. Y se han descubierto algunas cosas muy interesantes. La primera, ¿no?, es que la renta es muy poca. Es decir, todos los científicos, todos los profesores universitarios, ¿no es cierto?, del mundo, en comparación, ¿no?, con otras profesiones, ganan muy poco, ¿ya? Eso es como la primera constatación. Evidentemente que siempre hay excepciones, ¿no? Lo segundo es que por la naturaleza del trabajo científico, un trabajo intelectual, ¿no?, uno está casado con su, entre comillas, disciplina o ciencia, ¿ah? Es decir, a diferencia, digamos, de si yo fuera empleado de una transnacional o una empresa cualquiera, yo no puedo llegar a mi casa a las 5 y decir, hasta aquí nomás llegué. No es posible, ¿no es cierto? Es absurdo desde el punto de vista, digamos, de la actividad intelectual. O sea, si se me ocurre algo más o menos entretenido a las 2 de la mañana, bueno, me levanto, ¿no? Me levanto y me pongo a escribir algo, ¿no? Eso no lo hace un gerente, ¿no? A menos que sea de estos gerentes que están metidos en problemas complicados, ¿no? Como en el último tiempo. Lo otro es que, a diferencia de muchas otras profesiones, el científico tiene que vivir permanentemente tratando de justificar su mérito. Es decir, acá no tanto, para ser franco. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?, cuando veamos un poco las condiciones sociales o socioeconómicas, digamos, del quehacer científico en América Latina. Pero en general uno podría decir que es difícil mantenerse en posiciones académicas o en centros de investigación, por ejemplo, sin publicar regularmente en buenas revistas cuestiones de interés. Es muy difícil. Y para hacer eso realmente tú tienes que cumplir digamos, la frase de arriba, es decir, tienes que estar casado con tu línea de investigación, con tu programa, y tienes que estar comprometido con eso con mucha fuerza. Lo otro es que los científicos habitualmente, salvo casos excepcionales, tienen que insertarse en instituciones donde a la vez, ¿no?, tienen que hacer docencia y tienen que hacer administración de recursos financieros o de otro tipo, ¿ya? Y la verdad es que los profesores o los investigadores o los científicos, para decir, digamos, para englobar el término, los científicos no saben de docencia. Es decir, uno aprende algo, pero no somos pedagogos, ¿ya? Uno trata y a veces lo logra, pero uno no es pedagogo. Y tampoco es administrador. A veces hay científicos que son muy buenos gestores de recursos, pero la mayoría son un desastre, ¿no? Y por eso es que, claro, la ciencia necesita tantas donaciones. No es que los proyectos sean tan importantes, sino que se gasta mucha plata, se malgasta, digamos, por la incompetencia, digamos, de los científicos que están a cargo del manejo financiero de las cosas, ¿ya? Y lo otro también que han descubierto los economistas es que hay un conjunto de variables, esto ya uno podría decir que son más condiciones socioeconómicas quizá, hay un conjunto de variables que tienen que ver con los aspirantes a científicos, ¿no? Me costó descubrir qué significaba wannabe scientist,
al final, claro, o sea, los científicos que quieren ser, ¿no? Want to be a scientist. Al final, ¿qué sucede con los aspirantes a científicos? Que tienen, digamos, como proyección, pura incertidumbre. Es decir, ¿cómo me irá a ir en esta historia? ¿Se me habrá ocurrido alguna idea antes? ¿Se me ocurrirá alguna idea después? ¿Serviré para esto? Etcétera. Es muy incierto, digamos. No es claro, ¿ya? El mérito científico no tiene mucho que ver con lo que yo trabaje, ¿ya? O lo que yo logre vender, ¿no? Por lo tanto, es complejo. Lo otro que en particular es complejo es que uno sufre una suerte de alienación cultural permanente, sobre todo en los países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque finalmente, como nosotros no tenemos una larga tradición, nuestras universidades no son de 1000 ni 800 años, entonces es difícil entender lo que es un ambiente universitario o de investigación, ¿no? Por lo tanto, permanentemente lo que se hace, en términos muy masivos, es que la gente se va a perfeccionar o a estudiar afuera. Y a veces, al hacerlo, se aliena. Entonces, los que van a Inglaterra, ¿no es cierto?, vuelven todos, se creen lores todos, ¿no? Los que van a Francia se creen todos bohemios, y así, digamos, están todos alienados, por decir así, y finalmente cuando uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las ideas propias? ¿Cuál es el pensamiento, por ejemplo, latinoamericano en biotecnología? Y es complejo. Entonces, hay ahí variables que son importantes. Lo otro es que uno tiene que saber inglés, y eso es una dificultad adicional. Si tú quieres ser un científico de verdad, tienes que manejarte en otro idioma, que no es el tuyo. Entonces, claro, cuando tú tuviste la suerte de tenerlo como segundo idioma, no hay problema, pero la mayoría de las veces no es tan fácil. Lo otro es lo que aquí, digamos, el autor, ¿no?, denuncia como la angustia académica, ¿no?, que es este tema de que efectivamente, a diferencia del mundo, entre comillas, corriente, del resto de las personas, en un mundo científico o académico de verdad, las peleas son muy duras, ¿ya? Son tan duras como las peleas en la bolsa de comercio, ¿ya? Es muy duro, es decir, en términos de que yo realmente tengo que estar preparado para un combate de ideas y de argumentos que puede ser muy sofisticado, ¿ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿realmente estoy preparado para eso? ¿Querré, digamos, tomar estos desafíos? Otras cuestiones que también son importantes, por ejemplo, en general la ciencia se da en instituciones científicas o académicas como por ejemplo las universidades. Sin embargo, las universidades, como son instituciones, ¿no es cierto?, tan humanas como cualquier otro, hay múltiples luchas de poder y en general, a diferencia de otros medios sociales, acá el caso es el siguiente: tú tienes una persona que a lo mejor se le está ocurriendo, ¿no es cierto?, una idea que va a revolucionar la historia de la humanidad. Y esa persona tiene que lidiar, ¿no?, con un supervisor que a lo mejor es una persona bastante mezquina y cretina desde el punto de vista personal o psicosocial, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se lidia con eso? Es decir, ¿cómo yo me manejo con los supervisores? ¿Cómo yo me manejo con los directores de departamento, facultades, con los rectores, etcétera? ¿Ya? Es complejo. Lo otro que también, que ya son cuestiones más psicológicas quizás, ¿no? Hay una probabilidad muy alta de autoengaño. Es decir, es una carrera que de alguna forma, o una actividad que de alguna forma te mueve al autoengaño. O sea, uno empieza sabiendo 2 o 3 cositas y ya de repente, o sea, yo soy una persona muy importante, ¿no es cierto?, sé muchas cosas y claro, soy indispensable. ¿Qué sería
¿no es cierto?, la física sin mí. ¿Qué sería la bioquímica? No, acá en este país, si yo no estuviera acá en esto, acá no habría nada, esto sería un desierto, etc. Y la cuestión no es tan así. Entonces hay muchos peligros por ese lado. Y también está el peligro del cinismo académico. Es decir, no, si al final, mira, un par de ideas, qué sé yo, 2 más 2, 4 y ya. Y vamos publicando libros, haciendo conferencias y cosas así. Entonces, es complicado, digamos. Hay un conjunto de variables psicosociales que hacen que efectivamente el desarrollo, digamos, de la actividad científica tenga muchos bemoles. Ahora, sí. El cinismo en el sentido de que no se cuenta realmente el real trabajo del labor científico o se exaspera la labor, digamos. ¿Se cuenta más de lo que realmente es o se cuenta menos de lo que realmente es para no explicar y sencillamente decir que toma todo el 4 y eso basta para él? Claro, yo la verdad me refería a cinismo en un sentido bastante técnico, pero puede ser también lo que tú dices perfectamente. Yo me refería a cinismo en términos de que tú haces pasar 2 o 3 cosas más o menos triviales, bien mezcladas, como algo interesante. Entonces al final es como bastante cínico, porque es como cuando a mí me gusta mucho ir a otros ambientes intelectuales, porque yo me he dado cuenta que en muchas partes de América Latina, vamos a ver eso en las otras sesiones, las diferencias entre estas prácticas y estos quehaceres, pero en muchas partes, en especial en América Latina, cuando alguien está en desacuerdo contigo, opta por no decírtelo. Entonces, ¿y qué tal? No, muy interesante. ¿Qué es eso? Para mí eso es cinismo. Entonces, digamos, yo lo planteaba en términos como más específicos. ¿Cuál es mi perspectiva? O la perspectiva que voy a tratar de desarrollar acá. Bueno, que la ciencia obviamente no es nada angelical, ¿no?, pero tampoco es algo pervertido ni malévolo. Que la ciencia rechaza la paradoja de Jona, ¿ya? Aquí estoy hablando un poco de una objeción que habitualmente se hace en sociología de la ciencia desde la aproximación en la cual yo me manejo, que es la siguiente. Hay muchos sociólogos de la ciencia que dicen, en realidad yo no creo en la ciencia, porque la ciencia no es ni más ni menos que la perspectiva de clase o la perspectiva étnica o la perspectiva de género de su cultor. Y al afirmar de eso, ellos como que se eximen, es decir, te dicen eso al mismo tiempo que aparentemente están diciendo, y lo que yo digo es muy verdadero, por la simple razón de que yo he sido el único capaz de superar todas las limitaciones, incluso las mías. Entonces, esa es como la paradoja, digamos, de algunos programas y aproximaciones de investigación que yo no comparto. Lo cuarto, y mucha gente no comparte, que la ciencia efectivamente sostiene, defiende ciertos valores que están orientados a la objetividad, ¿no? Valores, me refiero a valores cognoscitivos, ¿no? Por ejemplo, la adecuación empírica, ¿no? Es decir, si tú eres científico y no estás dispuesto a defender la adecuación empírica de las teorías, yo creo que estamos ahí en un... realmente no estamos hablando de lo mismo. Lo quinto, que ahí aparece la foto de mi ídolo, ¿no?, ya muerto hace mucho tiempo, Robert Camerton. A nadie le gusta porque es gringo, ¿no? Pero bueno, en fin. Robert Camerton, el gran sociólogo de la ciencia, que es quien mejor nos demostró que la ciencia está socialmente condicionada. Lo otro es que yo creo firmemente en que hay muchas formas de conocer, pero también creo firmemente que la ciencia es la mejor manera de hacerlo. ¿Ya? No es la única. Y también que, como toda obra humana, y aquí vamos un poco
a lo que yo mencionaba al principio, de esta como imagen infantil. Es decir, nosotros pensamos a veces que la ciencia es una institución multipropósito, es decir, nos sirve para muchas cosas. Y la verdad es que la ciencia sirve solamente para entender la realidad o las cosas, incluidas, digamos, las cosas humanas. Pero no sé si sirve para salvar el mundo, hacer un mundo mejor, etc. Quizás pueda ayudar a eso, pero ciertamente su función principal no es esa. Y tampoco es una colección de gurúes, porque tampoco acá a veces suceden cuestiones chistosas, ¿no?, que tienen que ver con la socialización científica de toda la gente académica o interesada en estos temas en todas partes del mundo, que es como la adhesión personal a, por ejemplo, una postura, un teórico, un gurú. Eso es muy humano, ¿ya? Y la verdad es que eso no tiene mucho que ver con la ciencia, ¿ya? De hecho, quizás la única gracia de la cultura occidental es que rechazó de manera categórica el Magister Dixit, ¿no?, de la filosofía oriental. ¿Qué significa eso? Que lo ideal es que el discípulo siempre supera al maestro. No, a diferencia de las culturas orientales, donde lo ideal es que el discípulo rinda honores y repita lo del maestro, en la cultura occidental precisamente, y quizás la única gracia que tiene la cultura occidental, es que se aspira a que el discípulo siempre, ¿no es cierto?, le gane finalmente al maestro. Mi postura epistémica es más o menos esta, ¿no? Soy un realista científico, creo que es la óptica que ha de alguna forma impregnado la historia de la ciencia. Es poco glamoroso quizás ser un realista científico hoy en día, ¿no? Es poco taquilla, ¿no? Es más entretenido tener posiciones quizás un poquito más radicales. Sin embargo, es lo que de alguna forma ha funcionado, sigue funcionando con mucho éxito. Esta idea de que hay un mundo allá afuera que se autodirige, que no tiene mucho que ver con nuestros deseos ni con nuestras creencias. También creo que la vulcanología, ¿no es cierto?, explica mejor las erupciones de los volcanes que el dios de la montaña. Por lo tanto, pienso que efectivamente la ciencia no es simétrica en relación con otras formas de conocimiento, ¿ya? Y bueno, es trivialmente social, ¿no?, en el sentido de que la ciencia es hecha por nosotros, con productos y con manifestaciones muy concretas, que son muy nuestras, ¿no? Por ejemplo, los textos, ¿ya?, las palabras que nosotros usamos, ¿no?, los conceptos, los tópicos que nosotros levantamos como interesantes, ¿ya?, las disciplinas científicas, las revistas, son cosas muy concretas, ¿no? Las referencias, los tipos de investigaciones que hay, ¿no? Y también en relación a las personas, es decir, finalmente los que hacemos ciencia no son autómatas celulares, a pesar de que a lo mejor a Eric Goles le gustaría, ¿no? Pero finalmente no, son las personas las que hacen ciencia y en consecuencia hay temas ahí que tienen que ver con la biografía, con ciertos ritos de socialización que son más fructíferos que otros, con cuestiones que son de carácter evaluativo, con cómo te miden a ti, ¿no?, científicamente, tu productividad, qué redes, ¿no es cierto?, con quién tú te juntas, en qué mundo tú te mueves, ¿ya? Y eso es naturalmente muy concreto y social, ¿no? Entonces, para decirlo de una manera bien tajante, todo esto que está más bien a la izquierda, ¿no?, de la lámina, ¿no?, es decir, la visión internalista de la ciencia, es decir, esta visión que tiene que ver con las preguntas filosóficas, epistemológicas, las preguntas de la lógica, ¿no?, las preguntas de los fundamentos, de las teorías especiales, ¿no?, por ejemplo, la teoría de la medición, otras teorías, la teoría de grafos, la estadística, todo eso fuera. Es decir, es muy interesante, pero nuestra conversación va a ser completamente distinta y el resto de las sesiones va a estar más bien enfocada al lado derecho, ¿no?, de la lámina. Es decir, nos vamos a concentrar en cuestiones que tienen que ver con la historia de la ciencia, ¿no?, las biografías de algunas personas, la historia social, la historia de la idea,
cuestiones, algunas psicológicas, mentalidad, motivación, actitudes, prejuicios. Ahí hay algo muy interesante que yo les quiero presentar, si tengo suerte, ya para la próxima, para la última sesión, a lo mejor presentarle unos datos de una investigación fresquita que estoy terminando sobre las comunidades científicas en Chile. ¿Ya? La economía y la ciencia también, ¿no? Es decir, cuestiones de financiamiento, de innovación, el vínculo, digamos, de la actividad científica con el desarrollo de productos y líneas de productos, industria, etc. Y fundamentalmente cuestiones relativas a sociología de la ciencia, es decir, sociología del conocimiento, un poco, pero muy poco, más bien sociología de las disciplinas, sociología de los intelectuales, política científica, culturas académicas e intelectuales, en definitiva el vínculo ciencia-sociedad, ¿no? Eso es lo que yo quisiera trabajar, a eso los invito. Un poco para contarles lo que viene, a pesar de que estaba en la página y estaba en la convocatoria, ¿no? La idea mía era, como quien dice, hacer el relleno de cancha hoy día y la próxima sesión entonces meterme con cuestiones más esquematizadas o más estructuradas en términos de, bueno, cuáles son los fenómenos interesantes, cómo se explican, cuáles son las teorías que están más o menos arriba de la mesa, y después en la tercera y cuarta sesión hacer una cosa más descriptiva en términos de cómo es o ha sido la práctica científica en América Latina y en Chile. Esa sería como la estructura del curso. ¿Ah? Bueno, gracias. ¿Ah?